Usted habló, ministra, usted habló de estos incentivos muy amplios para las nuevas inversiones, para quienes produzcan, sobre todo en ciertas áreas alimenticias, áreas de salud, áreas químicas en el país. Pero por otro lado también existen objeciones, por ejemplo, el tema de incluir un impuesto a las tierras, para quienes producen ganadería. Nuevamente, esto es un tema que el código no genera. Lo que se está queriendo es que el código elimine todos los impuestos, y eso tampoco lo podemos permitir. Esto es un código de incentivos, pero lo que pide el productor es, a ver, entonces eliminen todos los impuestos. Pero habla también, tiene un área tributaria el código. Bueno, pero de incentivos. Pero si quieres esto hablar a los televidentes, pero yo no quiero que los televidentes se lleven la mala impresión de que este es un código que está poniendo impuestos. No, todo lo contrario, este es un código de incentivos de orden fiscal. Y lo que pasa es que los empresarios están aprovechando este código, lo cual está bien, yo lo entiendo, para poder eliminar impuestos que existían en leyes anteriores. Entonces, explico el tema del impuesto a la tierra. El impuesto a la tierra nace en la ley de equidad financiera que fue aprobada en diciembre del 2007. Hace exactamente cerca de 3 años. Este es un impuesto que tiene el objetivo de evitar la especulación en las tierras y que establece que a partir de 25 hectáreas, Fernando, usted pague $8 por hectárea sobre el margen, digamos. Es decir, si usted tiene 100 hectáreas, resta 25, 75. Usted multiplica 75 por 8, para hacer más fácil, 80 hectáreas por 8, $640 es lo que tuviera que pagar alguien que esté produciendo esa tierra. Usted esos $640 no es que los pierde, sino que los vuelve a descontar, por decirlo así, de su impuesto. Es un costo que usted lo exonera de su impuesto. Es decir, si esa tierra está en producción, ese impuesto no debería ser un problema para usted. Si esa tierra no está en producción, si es un impuesto que a usted le hace pensar, a ver, vendamos esta tierra, no especulemos, ese es el sentido del impuesto. Entonces, ¿qué hemos accedido en este impuesto? ¿Qué hemos logrado acceder en este impuesto? En la Amazonía, la tierra no es tan productiva. Entonces, pareciera que los 25 hectáreas, que era la línea base a partir de la cual se cobraba el impuesto, se suba a 70 hectáreas. Y se dé un espacio de 10 años donde se cobre en base a esas 70 hectáreas, y a partir de esos 10 años comencemos a cobrar nuevamente el impuesto de manera progresiva. Pero perdónenme, una tierra productiva como en la costa, más de 25 hectáreas son tierras muy productivas. Entonces, el impuesto debería poder ser descontado de su actividad económica. Claro, pero ahí ponían el caso de estas, diríamos, de estas producciones ganaderas, específicamente en el Oriente, donde... Está arreglado por el Oriente, Fernando. Sí, pero decían, ahí se requiere, o por lo menos para criar, para producir una cabeza de ganado se requiere de 1,5 hectáreas por cabeza de ganado. Entonces, si yo quiero producir 100 cabezas de ganado... Claro, esto lo hemos discutido con los propios ganaderos amazónicos y están de acuerdo con la propuesta que hemos hecho. Hay una propuesta aceptada y ya está incluida en el código, que es la que le acabo de decir, que subamos el piso de 25 a 70 hectáreas. Entonces, así va a ir en el... y ellos están contentos, están de acuerdo. Vamos a una pausa para seguir hablando de estos temas con Natalie Celi. Ya volvemos. Amigos televidentes, estamos dialogando con Natalie Celi, ministra coordinadora de la producción. Ministra, sueldo digno, salario digno. ¿La fórmula de cálculo se mantiene? Sí, la fórmula de cálculo se mantiene. Lo que hemos es aclarado, Fernando, que la fórmula de cálculo de incluir en el salario real, digamos, que reciben los trabajadores, los décimos no incluye para nada una mensualización de estos beneficios sociales. Esto es muy importante aclarar porque para los trabajadores es, desde el punto de vista cultural, importante recibir los recursos como los venían recibiendo. Entonces en eso no existe ningún cambio. La otra cosa importante para el país, que conozca para el país, es una excelente noticia, y fíjese que para eso no se requiere ley. Para la mayor parte de las cosas no se han requerido ley para los cambios, para algunos sí, sobre todo para los temas fiscales. Fíjese usted cómo la afiliación al IES, sin ninguna ley, sino con control y voluntad política, ha subido del 36 al 56%, casi una duplicación de la afiliación del IES. Y también para tranquilidad de los empresarios, ¿qué es lo que encontramos? Que ante el anuncio del presidente Correa en el año 2000 del salario digno,
y la entrada en vigencia también de la Constitución, pero sobre todo el anuncio del presidente Correa, vemos que la distribución salarial en el 2010 mejora significativamente. En el 2007 la distribución salarial estaba pegada con la izquierda. ¿Qué quiere decir esto en términos no económicos? Que la mayor cantidad de salarios estaban muy pegados al salario mínimo. Eso mejora en el 2009, mejora sustancialmente en el 2010, donde la media se corre hacia la derecha, la distribución comienza a aplanarse y usted tiene que las empresas que podían pagar el salario digno ya lo están pagando. Es decir, que sí se puede. Bueno, las grandes empresas ya detienen pagando más alto. Las medianas, yo le voy a dar un dato. Con la definición del salario digno, el 81% del total de afiliados a junio del 2010 ya recibe el salario digno. Estos son 723.584 hogares del país. Con la obligación de pagar esta compensación transitoria, esto subiría más o menos en 100.000 personas que recibirían un incremento adicional. No podemos establecer de cuánto, dependerá de las utilidades de la empresa, y esto también es importante aclarar. No es que usted va a recibir una compensación exacta de la brecha, sino lo que le corresponde en función del número de empleados de esa empresa y las utilidades que se generen. Y es transitoria y no debe generar derechos adquiridos, que es lo que también me preocupa. Pero 100.000 personas se podrían beneficiar. Y la brecha es tan chiquita, Fernando, $36 más o menos, que con los incrementos salariales del básico de los siguientes años, muy rápidamente llegaremos al salario digno y pocas personas tendrán que hacer uso de la obligación compensatoria. Ahora, es bueno mantener ese mecanismo. Sí, justamente en ese tema hay quienes consideran que debería más bien haber un salario real, o sea, que elimine esta fórmula de cálculo que ustedes proponen, sino que existe un salario real. A ver, pero el salario real existe y lo estamos determinando. Pero que se acerque al salario real. No, pero es que eso lo estamos renunciando. El código dice que en realidad que el salario básico deberá llegar al digno en algún momento dado, en el tiempo, a medida que vayamos generando la productividad. El salario básico en este momento es $240. Lo que el trabajador recibe realmente, si usted suma todos los beneficios adicionales, como decimos terceros, decimos cuartos, fondo de reserva y la misma utilidad, se acerca a los $300. Si el salario digno en este momento es $336, la brecha es 36. Haremos un ajuste salarial como lo hemos hecho todos los años, de no ponerse de acuerdo los trabajadores y los empresarios y el Ministerio de Relaciones Laborales como lo dictamina la ley, y esto tampoco se cambia por si acaso. Quien sigue determinando los salarios en el país es el Consejo Nacional de Salarios, que es un consejo tripartito, como lo recomienda la OIT, para su determinación. Pero aquí sí hay un incremento real del salario, no es que es ficticio. En el momento que usted tiene utilidades y usted determina que hay una compensación obligatoria hasta que se llegue el digno, sí estamos beneficiando realmente con plata constante y sonante a las personas. Esto no necesariamente le gusta a las empresas, sí, yo lo entiendo. ¿Cómo no los voy a entender? Pero esto significa que ellos tienen que rechazar a su utilidad para poder completar de alguna manera en algo esa brecha y llegar. Yo lo entiendo, por supuesto, pero también quiero ser muy clara en el sentido de decirles que esto no genera derechos adquiridos, es transitorio mientras lleguemos al salario digno. Creo que es una obligación ética si podemos hacer algo por mejorar nuestros trabajadores, porque estamos llevándolo desde el salario básico o real con todos los beneficios a un salario digno que lo determina la Constitución. Ministra, el Código de la Producción incluye en su artículo 6 la conformación de un Consejo de la Producción. ¿Quién lo va a integrar y cómo va a funcionar este Consejo? El Consejo existe. Esta es otra de las cosas que a veces puede ser nuestro propio error. Sí, pero ¿por qué si existe, por qué se lo incluye nuevamente? Porque los empresarios han querido que se determine en la ley quién es el órgano competente para determinar las políticas públicas. Pero recordemos que potestad del Ejecutivo, así lo determina nuestra Constitución y las leyes, que el Ejecutivo, a través del señor presidente, es quien tiene la facultad de organizar su función, de organizar su equipo como bien lo tenga. Lo que hemos hecho es indicar el Consejo Central, que ya existe la producción, en el código, en la ley. Y lo hemos dejado al reglamento porque no existe. El Consejo de la Producción no existe y además sabe que es hasta por un tema de delicadeza. Este gobierno ha creado los 7 consejos sectoriales. El desarrollo social, que en su momento lo presidí, la producción, que en este momento lo presido, y qué tal si no hay otro presidente. En el 2013 se elige otro presidente y no quiere tener ministros coordinadores, por ejemplo.
tendría que cambiar la ley. Me parece que es una elemental consideración a quien dirige los destinos del país en la función ejecutiva, que pueda definir su administración, su organización como a bien lo tenga. Entonces, el Consejo de la Producción es exactamente lo mismo que existe hoy. Ministra, nos quedan unos pocos segundos. Definitivamente con el código... Pero si quieren digo quién está en el Consejo de la Producción. Está turismo, está... Usted dice que es la conformación anterior. Ahora, con este código definitivamente se va a incentivar la producción en el Ecuador. Bueno, yo estoy convencida que sí, y justamente ayer le entregaba a la prensa, en una rueda de prensa, un listado de inversiones, que han señalado públicamente mediante cartas su interés invertido en el país. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares en los siguientes 6 años de aprobarse el código. Claro que esos 2.000 millones son en el sector minero, pero bueno, también es un sector productivo, no está en el gabinete, o sea, no es parte del ámbito del gabinete, es parte del ámbito del gabinete del ministro Blas, con el que también hemos consensuado algunos elementos para la ley, obviamente. Y los otros 3.000 millones están en el sector productivo, digamos, de recursos naturales renovables, y tenemos en varios sectores, en turismo, muchísimo en turismo, tenemos también en industrias, tenemos también de combustibles, en energías renovables, y también de varios destinos, ¿no? Tenemos inversión americana, tenemos inversión china, con el tema de Fibercom, el tema de telecomunicaciones, de varios sectores, digamos, ¿no? Amplio, Europa, España, Francia, Inglaterra. Hay la posibilidad de seguir hablando de este y otros temas, ministro, muy importantes para el desarrollo del país. La ministra coordinadora de la producción, economista Natalia Sili, en este espacio que llegó a ustedes, además en nuestra página web www.tvprograma.com. Estaremos el día lunes, Dios mediante, en un espacio similar. Muchas gracias. Hemos presentado